platicando un poco de los conceptos básicos de física. ¿Va? Bueno, empezamos a hablar de mecánica. ¿Vale? Y vimos algunos conceptos como el concepto de movimiento, el concepto de posición, el concepto de sistema de referencia. ¿Se acuerdan? Va. Pues vamos a empezar con eso. ¿Va? Vamos a empezar primero con la... bueno, estábamos hablando de movimiento. ¿Qué es el movimiento? El movimiento es un cambio de posición de un objeto, ¿va? Específicamente, ¿qué es lo que va a cambiar cuando algo se está moviendo? La distancia, ¿va? Entonces vamos a decir que el movimiento es un cambio de distancia. Y todos los cambios, entonces no vamos a poder medir un cambio si no medimos también la evolución de ese cambio en el tiempo, ¿va? Entonces vamos a medir siempre eso. Cambio de con respecto a otra cosa. Entonces el movimiento pues vamos a definirlo así como cambio de distancia. Pero para todo esto habíamos dicho que lo más importante es medir. Luego definimos medir como comparar una magnitud con una unidad. Pero ¿qué es magnitud y qué es unidad? Y en eso nos quedamos. Magnitud y unidad. ¿Va? Dijimos que magnitud es todo, es un patrón asignado, así es como lo definimos. Y yo lo pongo más fácil. Magnitudes, ¿qué quieres medir? Y unidades, ¿en qué lo vas a medir? Para una magnitud podemos tener varias unidades, pero una unidad única y exclusivamente va a medir una magnitud, ¿va? Por ejemplo, si yo quiero medir altura, la altura es la magnitud, ¿verdad? ¿En qué unidades lo puedo medir? En metros, ajá, en centímetros, en kilómetros, en yardas, por ejemplo. En pies. Puede medirse en varias unidades. En más de una. ¿Cómo se llama cuando miden el nivel? Bueno, es que existe otra cierta cantidad de medida, porque obviamente los kilómetros serían muy cortos la combinación de los niveles. Ah, bueno, puedes medir, por ejemplo, en años luz, distancia, ¿no? De la distancia, la altura, que en sí la altura es distancia. Voy a poner entre paréntesis, pero esto es distancia. O longitud, ¿no? De hecho, distancia o longitud. Todo esto no es que sean distintas, o sea, es la misma, ¿va? Entonces, por ejemplo, el universo se va a medir en años luz. Pero también hay otras unidades que son unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia que hay de la Tierra al Sol en kilómetros. Esa es una unidad astronómica. Por ejemplo, los objetos que vamos a medir dentro del sistema solar, los vamos a medir en unidades, ¿no? Hay otras unidades, sí. ¿Cuánto mide un año luz? Ahorita lo medimos. Ahorita lo medimos. Pero hay otro tipo de unidades. O sea, ahorita que me preguntas eso, sí hay unas unidades que son tales. Es que no quisiera confundir unidad fundamental con lo que conocemos como unidad fundamental, porque las unidades fundamentales son la longitud. fundamental. Es que físicamente así se llaman. Son unidades fundamentales o unidades, no quisiera decir absolutas, pero son, digamos, de las que lo que es el tiempo, podemos definir lo que es la distancia.
Hay otras unidades fundamentales, pero y a partir de ahí se empiezan a derivar varias unidades, ¿no? Pero no llegamos a ese nivel de detalle. Quedémonos en que hay magnitudes y unidades. Voy a poner un par de ejemplos más de magnitudes, un par de ejemplos de unidades, y ahorita medimos cuánto es un año luz. Luego, por ejemplo, otra magnitud, ¿qué podría ser? El peso es una magnitud. El peso, esto es una magnitud. ¿En qué unidades se puede medir el peso? No. Eso es masa. La masa sí se mide en kilogramos, gramos, libras, onzas. Joules. Los joules miden otra cosa. Los joules miden energía. Los joules miden energía. Pero también miden otra cosa los joules. ¿Qué será? Trabajo. Oye, profe, pero ¿no dijiste que una unidad solamente va a medir una magnitud? Sí. ¿Pero qué es la energía? La energía, sí. Sí, lo digo. ¿No? ¿Qué es la energía? La capacidad para realizar un trabajo. Exactamente. La energía es la capacidad para realizar un trabajo. Entonces, trabajo y energía, si bien no son específicamente lo mismo, pero es como una derivada de... Exactamente. O sea, podemos hablar de energía y trabajo como algo que se va a ir transformando. A veces la energía se transforma en trabajo y el trabajo también se puede transformar en energía. ¿Va? Por eso ambos los vamos a medir en joules. ¿Va? Bueno, ¿pero el peso qué es? El peso se mide en newtons. ¿Por qué? Newtons. Kilogramo fuerza. ¿Qué es el peso entonces? Es la masa cuando se ejerce una fuerza externa. Exactamente, el peso es una fuerza. El peso es una fuerza. Y específicamente vamos a decir que el peso es la fuerza de atracción gravitacional que se ejerce sobre una masa. Entonces, así lo vamos a definirla. El peso es una fuerza. ¿Cuál fuerza? La fuerza gravitacional que se ejerce sobre una masa. Incluso tiene una fórmula. Sabemos, aunque todavía no sabemos, porque todavía no se los digo, pero imaginemos que ya sabemos, que la fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Esto cómo se llama? Fórmula. Sí. ¿Sí? ¿Pero de qué habla esa fórmula? ¿Qué es? La segunda ley. Exactamente. Esta formulita es la segunda ley de Newton. Entonces, mira, si el peso es una fuerza, entonces el peso también debe de tener una forma de masa por aceleración. Pero ¿quién es la aceleración? Esta aceleración se llama G. Y esta G es la aceleración gravitacional. Que comúnmente, aunque está mal, pero comúnmente le llamamos, ¿cómo? Comúnmente a esta cosa le llamamos gravedad. Que no es gravedad, porque la gravedad es una fuerza de atracción entre dos cuerpos. Ok, pero no nos confundamos, no metamos ruido y vamos a llamarle de cariño gravedad a esta cosa que es una aceleración en realidad. Aceleración gravitacional. Pues en el planeta Tierra. G, ¿cuánto mide? 9.81, ¿qué? Esa aceleración. Metros por segundo cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Va? Ok, va. Entonces, fíjense, cómo ya sacamos unos datos interesantes. ¿Va? Entonces, una magnitud es todo aquello que se puede medir. Pero aquello que se puede medir es ¿qué quieres medir? ¿Qué quieres medir? Ah, pues quiero medir altura, peso, masa, energía, tiempo, lo que se te ocurra que puedas medir. Ah, va.
¿En qué lo vas a medir? ¿En qué? No con qué. ¿En qué significa? ¿En qué lo vas a relacionar? ¿Con quién lo vas a relacionar? O sea, ¿qué unidad? Ah, pues tengo varias. Ahora sí, no la forma, sino el objeto, la herramienta, el instrumento con el que lo voy a medir. Ahora, hay magnitudes que se pueden medir y hay magnitudes que se pueden calcular. Por ejemplo, la velocidad se puede medir, pero también se puede calcular. Por ejemplo, si yo vengo en mi coche, calculo la velocidad. Así la mides, ¿no? Ahí sí mides la velocidad. ¿Con qué la mides? Con el velocidad. Con el Más bien, Con el que traen el tablero. más bien vas viendo el tablero, entonces ¿con qué se mide la velocidad? Con kilómetros. Con el rapidímetro. Es rapidímetro en sí lo que mide ahí. Porque velocidad, ¿qué diferencia hay entre velocidad y rapidez? O sea, porque lo que yo veo en el tablero del coche es un rapidímetro, no es un velocímetro. ¿Por qué? porque tiene, pues, la rapidez llega hasta cierta velocidad, ¿no? Me imagino. Ok. La aceleración parte de una velocidad. Pero no estamos hablando de aceleración. Rapidez y velocidad. La rapidez a la que vas y la velocidad a la que llegas. No sé, ¿qué opinan ustedes, los demás? A ver, díganme. Rapidez y velocidad. Podría ser muy sutil, Porque la pero... rapidez sería como una unidad más pequeña para medir algo más pequeño. Sí, o sea, como dijo, la rapidez llega hasta una cierta medida. Ajá. Y en ese punto en adelante ya sería velocidad, ¿no? A ver, les voy a dar un tip. Una de las dos es una magnitud escalar y otra es una magnitud vectorial. ¿Saben la diferencia entre escalar y vectorial? ¿Cuál es la diferencia? Si no, se las digo. Y cubrebocas, porque luego hablan y yo, ¿qué quiero? ¿No? Una tiene dirección. ¿Qué más? Dirección, sentido, Dirección, sentido tiempo, y trayectoria, no necesariamente. tiempo, ¿no? Tiempo y magnitud. Porque, bueno, se supone que, haga cuenta, es como llegar a un camino. Por ejemplo, de aquí a, no sé, a Brasil. En avión es solo una línea recta, por así decirlo, entonces llegas más rápido. Aquí si vas en avión, pero vas como en calles, entonces darías más vueltas y Bueno, tardas más tiempo. Ojo, eso que está diciendo su compañero es una trayectoria. Ah, Pero la trayectoria es independiente de la velocidad. O sea, son conceptos distintos. Entonces, a ver, una magnitud vectorial es lo que me dijeron. Tiene que tener dirección y sentido. Y una magnitud escalar. solo dirección. Ok. Tiene unidad, dirección y sentido. Esa es una vectorial. Escalar, ¿no? Y la escalar depende únicamente del tamaño de lo que estés midiendo. O sea, piénsalo como lo contrario. O sea, en una magnitud escalar no me importa la dirección ni el sentido. Por ejemplo, la masa. ¿La masa será una magnitud escalar o vectorial? Escalar. Escalar, porque no importa si estás de cabeza o si estás acostado o si vas caminando, la masa siempre es la misma. Esa no va a cambiar. Es una magnitud escalar. Además, una pequeña y sutil diferencia que tienen las magnitudes escalares con las vectoriales es que las magnitudes escalares se suman algebraicamente. Por ejemplo, si tú tienes una escalera que mide 2 metros y le añades otro pedazo a la escalera de 1 metro, ¿ahora cuánto mide la escalera? 3 metros. Entonces, ¿qué fue lo que hiciste? Sumar 2 más 1. Sumaste 2 más 1, o sea, es una suma algebraica. Entonces, la distancia es una magnitud vectorial. Escalar. Escalar, porque se suman algebraicamente. Las magnitudes vectoriales no se suman algebraicamente. Por ejemplo, yo a su compañero le tomo el brazo y lo jalo en esta dirección con una fuerza de 100 newtons, pero su compañera agarra y lo jala en esta dirección con una fuerza de 80 newtons.
Entonces, ¿cuál es la fuerza neta sobre el compañero? 180 newtons. 20. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es lo mismo que hablar como, por ejemplo, de masa y de distancia? No, ¿Por qué? porque pues masa sería como el peso, ¿no? O sea, ¿Qué influye aquí al compañero? O sea, yo lo jalo hacia la acá fuerza. y ella lo jala hacia acá. ¿Él hacia dónde va a salir? Por allá. ¿Hacia donde estoy yo? Sí, porque usted lo está jalando con mayor fuerza. ¿Y ella no contribuye con fuerza al jalarlo? Se podría quedar en el mismo lugar, ¿no? Porque puede que ejerzan la misma fuerza los dos. Depende cómo ejerzamos la fuerza. Por ejemplo, si yo lo empujo así y ella lo empuja igual, empújalo. Anda, lo empuja así, pero los dos lo empujamos al mismo tiempo Se y queda. con la misma fuerza, entonces él se queda en el mismo sitio. ¿Por qué? Pero como dijo Carlos, jalaba usted con... Bueno, en este ejemplo, yo lo empujo y ella lo empuja. Pues ambos estamos empujando con la misma fuerza. Entonces, ¿qué está pasando ahí? No están con... Entonces, ¿ahí qué influye? Depende, ¿verdad? Porque no es lo mismo si ella lo empuja, ahora yo lo jalo con la misma fuerza que ella lo empujó, entonces ahora ¿hacia dónde va a salir él? Ahora él va a salir hacia acá. Entonces ahí sí depende, ¿no? ¿De qué está dependiendo? De la fuerza. Es una de la fuerza y De dos, la masa. De cómo se ejerce la fuerza. de cómo, en qué dirección estoy ejerciendo la fuerza. Entonces, vectorial porque depende de una dirección y depende de un sentido. Ah, ok. Y obviamente de la magnitud. Entonces, si yo lo jalo hacia acá con una fuerza de 100 y ella lo jala hacia allá con una fuerza de 80, yo no puedo decir que la fuerza neta total ejercida sobre él son 180, porque las magnitudes vectoriales no se suman algebraicamente, se suman vectorialmente. Y ese es un rollito que ahorita les voy a explicar cómo es la suma vectorial, ¿va? Ok. Entonces, estábamos en el punto de que yo voy en mi carro y estoy midiendo el rapidímetro. Entonces, ¿qué es la diferencia entre velocidad y rapidez? La velocidad es una magnitud vectorial Ajá. que tiene sentido y dirección, Ok. y la rapidez se puede sumar algebraicamente, entonces podría ser una magnitud escalar. Ok. ¿Sí? Lo que dijiste de que la velocidad es una magnitud vectorial y lo de que la rapidez se puede sumar algebraicamente, como que no se me ocurre algún ejemplo donde eso pase. Bueno, sí se me ocurre, pero no se los voy a decir. Pero vamos a decir que la rapidez es una magnitud escalar y la rapidez es la magnitud de la velocidad. O sea, ¿cómo? Mira, la velocidad sí depende hacia dónde vas. Depende si el carro va hacia adelante o si el carro va hacia atrás. Porque si el carro va hacia adelante va a 50 kilómetros por hora. Pero si el carro va hacia atrás, va a menos 50 kilómetros por hora. Pero ¿cuál es la magnitud de la velocidad? Independientemente si va hacia adelante o hacia atrás. De 50. De 50. Esa es la magnitud. Y eso es la rapidez. El velocímetro del carro, que no es un velocímetro, si tú vas en reversa, ¿mide algo? No. Entonces no está midiendo la velocidad negativa, porque tendría que medir hacia atrás, menos 40, menos 50 kilómetros por hora, y no lo mide. Solo mide cuando vas hacia adelante, o sea, solamente está midiendo el tamaño del... Por eso es un rapidímetro y no un velocímetro. Ok. Entonces ahí la velocidad la puedo medir. Pero, ¿cuándo la velocidad la puedo calcular, por ejemplo? Cuando... ¿En caída libre? Sí, con el peso, pues sí, Ahí la puedo calcular. Pero, ¿qué tendría que hacer para poder llegar a ese cálculo? una distancia, ¿Qué es lo que tengo que hacer? medir. Medir. ¿Qué tengo que medir? La altura, La altura, la distancia, la masa. el tiempo en el que cae, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay varios caminos para llegar a ciertas magnitudes. O también podría ser la... Bueno, el que usan los policías para medir a cuántos kilómetros van. Ah, puede ser también. Bueno, no sé si sea una medida exacta o más o menos. Es calcula. una medida bastante certera. No es exacto, porque la exactitud no existe. Incluso los instrumentos de medición más sofisticados tienen un grado o un rango de un margen de error. Todas las medidas que estén asociadas a instrumentos
No son exactas al 100%, o sea, Entonces, la tienen gasolina tienen un no error asociado, ¿va? Depende aquí, ¿de qué depende la calidad del instrumento? De qué tan grande sea el error asociado. Imagínate que yo voy a medir la distancia de aquí a la puerta. Yo no tengo ningún instrumento de medida, ¿y qué puedo hacer? Pues contar mis pasos, ¿no? Cuento mis pasos y ya digo, pues di 8 pasos. Y más o menos cada paso es como de 80 centímetros. Entonces ya multiplico 80 por 8, son 64. Entonces más o menos de aquí a la puerta hay 6.4 metros. Entonces, ¿qué tan exacta será esa medida? El margen de error de mis pies, de mis pasos, pues es muy alto, porque aparte no todos los pasos los voy a dar parejos, ¿no? Tengo un pie más chueco que el otro. Entonces, mis pasos no son parejos. Esa es una contribución al error en la medida. 2, no sé si exactamente el tamaño de mi paso sean 80 centímetros, ¿no? Entonces, es algo que más o menos estoy diciendo, son 80 centímetros. Calculando. Ahí, con un cálculo, digo que mi error es no despreciable. O sea, mi error sí es algo, pero puedo hacerme una idea, ¿no? O sea, no voy a estar despegado de la realidad. O sea, no voy a decir, pues son 100 metros. Como cuando dicen, hazle al francés. Pues es un 80 centímetros y son 6 pasos metros. O sea, no estoy tan despegado de la realidad. Pero puedo afinar mi medición. ¿Cómo la puedo afinar? Con un instrumento más que tenga menos error. Por ejemplo, con un flexómetro. O el láser, ¿no? Ya eso ya es muy refinado, ¿no? Con un láser. Porque si yo mido con lo mido, lo pongo en la pared y ya me da la medida. Eso es súper rápido. Y aparte de que es súper rápido, el error, la incertidumbre en la medida es muy bajita. Y si la mido con un flexómetro, pues va a ser todavía mejor que si la midiera con mis pasos, ¿no? Porque ¿cuál es el error en la medida del flexómetro? Siempre el mínimo error asociado es, si aquí tengo el 0 y aquí tengo el 1, la mitad de la mínima escala, o sea, si la escala está en centímetros, el error en la medida va a ser la mitad de la mínima escala, o sea, mi error ¿de cuánto va a ser? De 0.5 centímetros, ¿no? O sea, de medio centímetro. Ese va a ser mi error. Ahora, puedo tener ese error, mi intervalo de error, entonces, ¿de qué tamaño es? Mi intervalo de error es de 1 centímetro. Porque si aquí está mi medida, yo con el error pude haber medido aquí o pude haber medido acá. Pero eso aplicaría también más, bueno, en las partes cuando hacen una puerta. Por ejemplo, si miden mal a lo mejor por 1 o 2 centímetros, la puerta no entra o queda chueca. Entonces, tendría que también, podría aplicar en cuando realizan un edificio, cuando construyen un edificio, si mide mal, va a quedar chueco. Sí, va a quedar chueco, pero hay un error asociado que debe de ser el máximo permitido. O sea, pues un arquitecto no va a medir el edificio con pasos, ¿no? O sea, va a utilizar instrumentos que el error en la medida sea muy pequeño para que sus variaciones en las medidas pues, realmente sean despreciables. De hecho, en las edificaciones grandes, de las torres, siempre hay un periodo de inclinación de la torre, no siempre están... Sí, no son verticales al 100%. Tienen un periodo de inclinación. Exacto, y es por los errores en la medida. O sea, una es el error en la medida y son muchísimos factores, porque, por ejemplo, también la tierra no es 100% homogénea en todos lados. Siempre hay movimiento en la tierra, independientemente de los temblores, la tierra se mueve, entonces... pues ahí hay cierto margen de error, hasta un límite permitido, porque pues imagínate que se inclinara a 30 grados, ahí sí la valemos gorro cuando tiemble, ¿no? Ok, bueno, entonces hay magnitudes que podemos medir y hay magnitudes que podemos calcular. Y por ejemplo, en la Tierra gira en su propio eje, ¿a cuántos kilómetros gira? Pues imagina, ¿a cuántos kilómetros gira? Bueno, ¿a cuántos kilómetros está girando? Pues, ¿qué tendríamos que hacer? No lo sé. Honestamente no sé la respuesta, pero podríamos averiguarla. ¿Cómo la podríamos averiguar? ¿Qué tendríamos que hacer para calcular la velocidad de rotación de la Tierra? El tiempo que dura el día, bueno, un día. Primero, ¿no? El tiempo. Pues mira, la Tierra tiene un periodo de giro de 24 horas. Ya tengo el tiempo. ¿Qué más tendría que saber?
¿La velocidad qué? Pues es lo que quiero saber. Ya, no, pues la velocidad, pues ya chingamos. Ya estuvo, ya cerrado el problema. Bueno, ok, sí. Pero, ¿Cuánto mide la Tierra? ¿cómo? ¿Cuánto mide la Tierra? Pues ¿cuánto mide la Tierra en qué? Kilómetros, si quieres. ¿Pero qué quiero medirle a la Tierra? ¿El perímetro? Al perímetro. Puedo medirle el perímetro, pero a partir de... ¿Cómo le voy a medir el perímetro a la Tierra? Con un metro. ¿Qué tendría que saber para medir? Hay ya cosas que puedo averiguar, ¿no? Por Calcular ejemplo... el peso, ¿no? No, pues sí está medio difícil eso que tú dices, porque fíjate, para calcular el peso de la Tierra tengo que saberme la ley de gravedad de Newton, y ya con eso podría calcular el peso de la Tierra, pero me estoy yendo muy, ya muy, ya viendo muy pro. de todos lados. Entonces, ¿Mandé? Es prácticamente imposible ver cuándo pesa la Tierra. No, de hecho sí es posible con la ley de gravedad, porque acuérdate que la ley de gravedad te dice que la fuerza de atracción gravitacional es directamente proporcional al producto de las masas, masa 1 por masa 2, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa a estos dos objetos. Entonces puedes usar tu masa, ¿no? O sea, uso mi masa para determinar la masa de la Tierra, y con la masa de la Tierra ya puedo calcular su peso. Pero ¿eso en qué me serviría para calcular el giro? En nada. Puede ser que sí. Porque si tú tienes un objeto de masa tal, podríamos utilizar la fuerza centrípeta. Pero es mucho rollo. Yo digo, un objeto que está girando, empieza su giro aquí y termina su giro acá. Entonces, yo quiero medir una vuelta, pero una vuelta son 2pi. Y estos 2pi, o sea, 360 grados, pues. 360 grados son 2pi. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entre 24 horas. ¿Va? Pero ahí me falta algo para saber la velocidad, porque, por ejemplo, no es lo mismo la Tierra que Marte, por ejemplo, o que la Luna, por ejemplo. Entonces, ¿qué tienen de diferente estos objetos? Su peso. El diámetro, o sea, el tamaño. Pero para saber el diámetro, tengo que ir y saber ¿qué? El radio. Entonces, si yo calculo el radio promedio, el radio promedio, porque el radio no es el mismo en toda la Tierra, pero calculo el radio promedio, y si yo me fijo que el radio sea un número, entonces esto es la velocidad con la que gira la Tierra. 2pi por r entre 24 horas. ¿R quién es? ¿El radio de quién? De la Tierra. Entonces, ¿quieres saber cuánto es la velocidad de la Tierra en el giro? Haz eso. ¿Qué tendrías que averiguar? El radio. ¿Y dónde lo averiguo? Doble. En Google, ya. Un radio de la Tierra. Te da un número, lo calculas y vaya. ¿Va? Ok. Bueno. Y esa es la velocidad con la que la Tierra gira. Imagínate esto, bien extremo. Imagínate que yo estoy acá parado en la Tierra, chingón como ahorita, sin que me estorbe el techo ni nada. Y de repente la Tierra, pum, se detiene. ¿Qué va a pasar conmigo? O sea, yo estoy aquí, chido, parado en la Tierra, y la Tierra está girando con una velocidad. Detiene la Tierra. O sea, ¿cómo es ese movimiento? Potencial. ¿Cómo es ese? O sea, ¿qué una trayectoria recta? ¿Por qué? Porque dice que Imagínate que tienes una cuerda y a esa cuerda le amarras una piedra y entonces empiezas a girar y luego de repente se rompe la cuerda. ¿Hacia dónde sale la piedra? ¿Qué trayectoria describe esa piedra?
Es una trayectoria recta, en dirección, o sea, si aquí se rompe, pum, ahí se va para allá, ¿no? Si aquí se rompe, se va para allá. O sea, así funcionaban las ondas, ¿no? Y pum, lanzaron la piedra, así mataron a este Cuauhtémoc, ¿no? A este, no fue a Cuauhtémoc, fue a Goliat. Bueno, sí, así mataron a Goliat, pero también así mataron a este Moctezuma, ¿no? ¿Sí sabían eso? No. Porque pensaban que Moctezuma pues había traicionado realmente y cuando se salió a decirles que no, que Hernán Cortés era chido, se agarraron y pum, le aventaron un piedrazo. Bueno, entonces eso debido a que la dirección con la que sale la piedra es volando, salgo en una dirección tangencial. Mi pregunta es, ¿cuál es mi velocidad? La misma que tenía la Tierra. Sí, pero esta velocidad que tenía es una velocidad angular. Ahora, la que yo quiero calcular es una velocidad tangencial. Pues hay que saber cuál es esa velocidad, ¿no? Pero bueno, ahorita no nos metamos en rollos. Estamos chupando tranquilos todavía, ¿no? Entonces, relajémonos. Pero ya vamos viendo varios conceptitos pues, a los que vamos a llegar, ¿no? Ok. Mira, entonces tengo magnitudes, tengo unidades. Hay magnitudes que puedo medir, hay magnitudes que puedo calcular. La física depende de la medida. O sea, algo bien importante en la física es la medida. Si tú conoces la medida de lo que sea, entonces puedes caracterizar ciertos objetos o puedes llegar a ciertas teorías a partir de la medición o a partir del cálculo. Aquí me faltó tiempo, digo, porque nada más estoy poniendo algunos ejemplos, ¿no? de magnitudes. Por ejemplo, tiempo, ¿en qué se puede medir? Horas, minutos, segundos, siglos, lustros, eones, milenios, y tal, lo que se les ocurra para medir. ¿Va? Los más comunes son los primeros. ¿Mandé? Los más comunes son los primeros. Los más comunes son los primeros. Minutos, segundos, horas, siglos, ¿no? También. Ahora, ¿de qué depende la unidad que voy a utilizar? Por ejemplo, ¿cuándo voy a utilizar segundos en lugar de siglos? Depende del concepto. Depende del contexto. O sea, la unidad siempre va a ir asociada a la dimensión. Y por dimensión me refiero a lo que estoy midiendo per se. Ajá. Por ejemplo, si voy a medir mi altura, ¿en qué la voy a medir? En metros. Estaría absurdo medirla en milímetros, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre la medida o siempre la unidad, vamos a asociarla con la dimensión de la que esté hablando. Por ejemplo, si voy a medir un microbio, en el microscopio, puede ser a lo mejor milímetros si está muy grandotote el microbio, ¿no? Sí. ¿En qué lo puedo medir? Pues lo puedo medir en micrómetros o lo puedo medir en nanómetros. O sea, dependiendo de lo que quiera medir, es a lo que le voy a asociar la unidad. Si quiero medir la distancia entre las dos galaxias más cercanas, ¿en qué las voy a medir? En año luz. Imagínate medirla en centímetros. ¿Cuántos ceros nos van a salir si medimos eso en centímetros? ¿Quién sabe si sea ceros? Bueno, sí son muchísimos ceros, ¿no? O sea, un numerito y ceros. Pero son muchísimos. ¿Va? Ok, entonces, pues esa es la diferencia entre magnitud y unidad. La unidad, asócienla siempre a la dimensión en la que estén midiendo. ¿Va? Por eso, vale la pena que digamos, sí, puede ser las más populares, como decías, ¿no? Segundos, minutos, pues depende qué quieras medir. Porque si yo quiero medir la edad en la que fue sacrificado Cristo, pues no lo voy a medir en segundos, ¿verdad? Lo voy a medir en siglos. O sea, sí, lo puedo medir en segundos, pero voy a tener un número en. Bueno, ahora pues vamos a hacer un pequeño ejemplo de lo que decía su compañero. Para ejemplificar no solamente esa magnitud, sino algunos cálculos a los que podemos llegar y cómo
cómo hay que usar de manera inteligente los números. Es decir, yo les diría esto para su examen. No se casen con la idea de que quieran hacer el cálculo, que quieran hacer la ecuación, que quieran hacer la formulita exactamente con el número que viene ahí. Porque luego vienen decimales, o luego vienen fracciones, o luego vienen números así que salen medio feo. Y me voy a tardar muchísimo haciendo los cálculos con esos números. Entonces, si uso los números de manera inteligente, respuesta correcta de manera inteligente. ¿Se podría decir que también un pi sería 180 grados? Sí, se podría decir. Así como se podría decir que un cuarto de pi son 45 grados. O como decir un tercio de pi son 60 grados. O sea, sí. Va. A ver. Dices tú, ¿cuánto demonios es un año luz? Primero habría que definir, pues, ¿qué es un año luz? O sea, tú vas de aquí de 0 a un año luz. ¿Qué es un año luz? Es viajando a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, como si viajaras a la velocidad de la luz durante un año. Exacto. O sea, un año luz es, más fácil te lo voy a poner para que no te revuelvas. Viajar un año. Un año luz es igual a L, es igual a la distancia que recorre la luz en un año. Aquí tienes dos magnitudes, ¿cuál y cuál? Tiempo y Tiempo distancia y distancia. Y nos falta una, ¿cuál? en la luz. O sea, la distancia que recorre la luz en un año, viajando a la velocidad de la luz, ¿no? Viajando a la velocidad de la luz, aunque sea muy redundante. Viajando a la velocidad de la luz. Entonces ahí tengo mis tres variables. Distancia, tiempo, velocidad. Y hay una ecuación que relaciona estas tres. ¿Cuál? Ahora, piensa que la velocidad siempre viaja en línea recta. Porque aparte la velocidad de la luz es constante para cualquier sistema de referencia. Bendito seas Einstein por haberlo dicho. Es el primer postulado de la teoría de la relatividad de Einstein. La velocidad de la luz es constante para cualquier sistema de referencia inercial. A partir de ahí se derivan un montón de cosas, como por ejemplo, E igual a mc cuadrada. Pero si el postulado es el principio de relatividad. Y aparte, ¿qué creen? Que el principio de relatividad ni siquiera es de Einstein. ¿Se las amplió? Se las amplió. ¿Saben a quién? A un acá, machín de la física. El mero abuelito de la física. Tesla no. Tesla es contemporáneo de Einstein. No, Ya lo sabía. Darwin aparte era biólogo, ¿no? Ya nos había dicho la clase. Por ahí de 1600 y algo. Incluso le salvaron la vida. Estuvo a punto de morir por un libro que escribió que se llamaba Diálogo entre dos nuevas ciencias, donde ponía, había dos personajes principales, un personaje que representaba a la iglesia y otro personaje que representaba al pensamiento fuera del pensamiento aristotélico. De hecho, él rompe con el pensamiento aristotélico, porque el pensamiento aristotélico o la filosofía aristotélica era la que prevalecía en la iglesia, ¿no? Incluso ese pensamiento o esa filosofía aristotélica nos llevaba a pensar que la Tierra era el centro del universo y todo giraba alrededor de ella. Bueno, él, con este libro, rompe ese esquema, diálogo entre dos nuevas ciencias, pero no le gustó al clero. Y entonces dijo, oye, pues ¿cómo? Somos amigos, ¿por qué me atacas? Y entonces él dijo, no, pues son dos personajes, es ficticio, no, pero ¿cómo? O sea, te estás burlando de que la iglesia somos unos intransigentes. Entonces vas a tener que ser condenado a muerte.
Y entonces fue condenado a muerte, pero en la condena dijo, no, me retracto. En realidad, la Tierra es el centro del universo y no se mueve. Pero sin embargo se mueve, ¿no? Y entonces se retractó y entonces su condena no fue morir, sino fue vivir aislado en Sicilia, en una isla. Y su hija, que se llamaba María Celeste, que era monja, que en realidad le puso María Celeste porque él era un fanático de las estrellas y así se llamaba su hija, ¿no? Por eso se llamaba Celeste, por las estrellas. Su única hija, además, lo quería bastante y fíjate qué contradictorio. Una persona tan entregada a la ciencia que tenga una hija tan entregada que él mismo A la religión. a la religión. Entonces, no están tan peleadas, ¿sí? No, de hecho, no están peleadas la religión y la ciencia. Tan fanático era de las estrellas que con un instrumento que él no inventó, pero sí lo perfeccionó, veía las manchas solares. Él descubrió las manchas solares y se quedó ciego, casi ciego. ¿Quién? Es Galileo. Sí, el personaje del que estoy hablando es como adivina quién, ¿no? ¿Han jugado adivina quién? Está chido así jugar adivina quién de personajes. Les cuentas toda la historia y ya no, sí es Galileo. Sí, pues no es Galileo, no, sí es Galileo. Entonces, el principio de relatividad no es de Einstein propiamente, el principio de relatividad es de Galileo. Y Galileo lo que dice es, la física debe de ser la misma para cualquier sistema de referencia. Bueno, en ese entonces todavía no sabía eso de lo inercial y lo no inercial, pero él decía, la física debe de ser la misma para cualquier sistema de referencia inercial. ¿Qué es un sistema de referencia inercial? O sea, maldita sea, no acabas de darnos un tema cuando ya nos estás hablando de muchas otras cosas. ¿Qué es un sistema de referencia inercial? Porque ya sabemos que es un sistema de referencia, ¿verdad? Un sistema que se refiere a la inercia. ¿No? ¿Un sistema de referencia qué es? Que no. Las leyes de movimiento cumplen las leyes de Dios. Aguanta, porque eso es el principio de Galileo. Pero, ¿qué es un sistema de referencia? Un sistema de referencia es desde donde tu sistema de referencia, desde donde se comienza a medir. Eso es un sistema de referencia. Un sistema de referencia inercial. O sea, no sé ni qué es la inercia. ¿Por qué me preguntas eso? Inercia. Todo cuerpo permanece en reposo o en su estado de movimiento hasta que se le aplica una fuerza que cambia su sistema de referencia inercial. Inercia. Todo cuerpo permanece en reposo o en su estado de movimiento hasta que se le aplique una fuerza que cambie su estado de movimiento. Eso es la inercia. ¿Qué es un sistema de referencia inercial? Pues, por ejemplo, como poner algo y decir aquí vas a medir, o que llegue alguien y lo cambie. O sea, va a cambiar la medida. No. Puede ser el punto de partida, pero que se puede cambiar. Más o menos. Por ejemplo, imagínate que vas en el metro con los ojos cerrados. O sea, te quedas jetón en el metro. Te saltas, ¿no? te quedas dormido en el metro. Va. Ya voy en el metro dormido, pero por quién sabe cuántas estaciones me quedé dormido. Y de repente te despiertas y el metro no tiene luz y aparte te asomas por la ventana y estás en el túnel. Pregunta, así, o sea, es esta situación. Vas dormido en el metro, te despiertas, de repente no hay luz y te asomas por la ventana y vas en el túnel. ¿Sabes si vas o si vienes? ¿Por qué? O sea, tú te puedes dar cuenta en qué dirección va el metro. Si te acabas de despertar. Obviamente, si no te despiertas y de repente el metro frena, sí te das cuenta en qué dirección va, ¿verdad? Porque si el metro frena y tú haces esto, ya sabes en qué dirección va. ¿En qué dirección va? A resistencia, ¿no? Si tú de repente el metro frena y tú haces esto, ¿en qué dirección va? ¿En qué dirección va cuando hace esto? Va hacia allá, porque frena y yo me voy en la misma dirección en la que estaba frenando el metro. Ah, cabrón. Frenó. Si el metro frena y yo hago esto,
¿Hacia dónde va el metro? Hacia la misma dirección hacia la que yo me estoy moviendo, ¿no? Porque el metro se frenó, pero mi cuerpo tiene inercia. Y la inercia es la tendencia de los cuerpos a mantener su estado de movimiento. Entonces, ¿qué es un sistema de referencia inercial? Un sistema de referencia que se está moviendo inercial con velocidad constante. ¿Va? Ese es un sistema de referencia inercial. ¿Nosotros estaremos en un sistema de referencia inercial? Sí, ¿cuál? La Tierra es un sistema de referencia inercial y la Tierra está en otro sistema. ¿Habrá un sistema de referencia absoluto? Es decir, a partir de algo de lo que todo el universo se mueva. ¿Quién sabe? Antes se pensaba que era el éter, pero luego Einstein demostró que el éter no existe. Entonces, ahora se dice que hay algo que se llama materia oscura, pero hay algunas demostraciones de la materia oscura, pero quién sabe por qué es muy oscura. Es tan oscura que no tiene derecho. Ok, sí. Nos vamos a ir al infierno. Sí, si estuviéramos como por ahí de los años 30, sí, no tuviera derechos. Bueno, entonces, un sistema de referencia inercial es eso, algo que se está moviendo con respecto a otra cosa. Y Galileo lo describía así muy bien, con una persona que estaba a la orilla de un río y una persona que iba en el río, en un barco, en una balsa. Si yo estoy en la orilla, sentado viendo el río, para mí, que estoy sentado en la orilla, ¿qué está sucediendo? La balsa se está moviendo. Pero el de la balsa que está sentado en la balsa viéndome que yo estoy en la orilla, ¿qué está viendo? Para él se está moviendo todo lo que está afuera, pero su balsa no se mueve. ¿Y cómo determina que su balsa no se mueve? Porque él se está moviendo con la balsa y si hace esto, Pues va con la balsa. va con la balsa, o sea, que el objeto sube y baja en una línea recta. Pero si el cuate pero si ve al cuate que está allá en la orilla, que hace el mismo movimiento, como él es el que se está moviendo, él en un punto ve que lanzó el dado aquí, y en otro punto de la balsa ya ve que el dado va por acá. Bueno, más bien ya se quedó atrás porque la balsa va avanzando así, ¿no? O sea, para él se mueve todo lo que está afuera. Pero pasa lo mismo que para el que está afuera. El que está afuera ve que el que está dentro de la balsa lanza el dado. Entonces, el que está afuera, ¿qué está viendo? Que cuando la balsa iba por aquí, lanzó el dado y va acá. Pero ahora que la balsa va por acá, el dado ya está acá. Entonces, para él, el dado hizo un movimiento así. O sea, hizo una parábola. Pero para el que va en la barca, el dado hizo un movimiento lineal. Pero entonces, ¿qué dice Galileo? La física debe de ser la misma para cualquier sistema de referencia inercial. Es decir, no me importa si ese cuate ve una parábola y si este cuate ve una línea, ¿por qué el objeto sube y por qué cae? Por la gravedad. Y para él, eso pasa. Pero fíjense que hay otras cosas bien curiosas dentro de la relatividad. ¿Cómo qué? Por ejemplo, si yo voy aquí en la balsa y adelante de mí va otra balsa, yo voy a 20 kilómetros por hora y la balsa de acá va, supongamos, a 30 kilómetros por hora, ¿cuál es la velocidad que ve este cuate de acá? Mayor. ¿Por qué? Porque el otro, bueno, ¿Qué tan mayor? Por 10 kilómetros. Por 10 kilómetros por hora, porque yo voy a 20 y él va a 30. Entonces, la velocidad relativa entre los dos es de 10. Pero, ¿qué pasa si el cuate en vez de irse para allá, vienen en la misma dirección mía? Yo voy a 20 kilómetros por hora y él viene a 30 kilómetros por hora desde su punto de referencia. ¿Cuál es la velocidad relativa? No, porque yo voy para allá y él viene para acá. Yo voy a 20 y él viene a 30. ¿Cuál es la velocidad relativa? 50. ¿Por qué? Pues porque si chocamos, el choque no va a ser ni de 10 ni de 20. Ni de 30. El choque va a ser de 50.
Pero si yo voy ¿de cuánto va a ser el choque? De 10 kilómetros por hora, ¿sí? Las velocidades relativas se suman cuando son diferentes direcciones opuestas y se restan cuando van en la misma dirección. ¿Pero de qué se dio cuenta Einstein? Ahora imagínate que yo soy el de este barco y el del otro barco viene en mi misma dirección y yo en vez de aventarle algo, agarro y le aviento un pulsazo de luz. Y entonces este cuate que está acá, viendo mi barco, que viene relativamente hacia mí a 50 kilómetros por hora, ¿por qué? Porque yo vengo a 30 y él viene a 20, 50 más el pulsazo, entonces es la velocidad de la luz más el pulso, perdón, la velocidad relativa más el pulso de luz, pues galileicamente tendría que ser, ¿no? Porque las velocidades se van a sumar, pero de lo que se dio cuenta Einstein es de que la velocidad de la luz es constante independientemente del sistema de referencia inercial. Es decir, el cuate, no me importa si va, si viene, si sube, si baja o hacia dónde vaya, la velocidad de la luz va a ser la misma. Y eso trae unas implicaciones muy locas. Como por ejemplo, que a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz, el tiempo se dilata. Es decir, si nosotros estamos acá bien campantes viendo una nave que esté volando alrededor de la Tierra cercana a la velocidad de la luz, para nosotros el tiempo va a pasar de manera normal. Pero cuando el cuate baje de la nave y vea lo que estamos hechos en la Tierra, pues va a haber pasado un tiempo enorme, 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 porque él va viajando a la velocidad de la luz, el tiempo se dilata. O las dimensiones se contraen. Él va a ver, nosotros vamos a ver que él se va a elongar así. Porque vamos viajando a una velocidad normal. Lo mismo va a ver que nosotros nos hacemos pequeñitos. Son algunas de las consecuencias de la relatividad. Pero eso sí ya es de Einstein. Eso ya no es de Galileo. Bueno, pero entonces tenemos una ecuación. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Por qué? Porque pienso que la luz se está moviendo en línea recta. Es decir, como la velocidad de la luz es constante, lleva un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Va? Y lo que me dice su compañero es, oye, ¿qué distancia es un año luz? Pues distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Va? ¿Qué tendría que saber? La La velocidad de la luz. La velocidad de la luz en el vacío. Velocidad de la luz en el vacío es igual a C, y esto es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Hay varias formas de escribirla. 3 por 10 a la 8 es lo mismo que decir 300 por 10 a la... Así. Bueno, sí, 300 por 10 a la 5 metros sobre segundo. O lo que es lo mismo decir 300,000 metros por segundo. ¿Va? Faltaron 2 ceros. ¿Faltaron 2 ceros? 300. Sí, faltaron 2 ceros. Entonces, a ver, otra vez. 3 con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí está. Metros sobre segundo es eso, ¿no? Entonces, si yo digo esto, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 por 10 a la 8. O sea, es un 3 con 8. 300 millones de... Si yo quito estos 3 ceritos, puedo decir esto. 300, ahora sí, 1000 kilómetros por segundo. O lo que es lo mismo, 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. Cualquiera de estas cosas que se encuentren es la velocidad de la luz. ¿Sale? Las más comunes, 3 por 10 a la 8 o 300,000 kilómetros por segundo. Esta y esta es lo más común que se van a encontrar. Va. Bueno, ya tengo la velocidad de la luz. Bueno, si ahí es por segundos, tendríamos que multiplicarlo por minutos, y luego de minutos a horas, y luego a días, y luego por el año. ¿Qué tenemos de dato? Ya tenemos la velocidad. ¿Qué nos falta? El tiempo. Ya sabemos que el tiempo, ¿a cuánto equivale?
Tiempo equivale a un año, ¿verdad? Y un año son 365 días. Pero cada día, ¿cuánto tiene? Cada día tiene 24 horas, ¿sí o no? Pero cada hora, ¿cuántos segundos tiene? Porque al final quiero llegar a segundos. 60. Ok. Por 60 minutos que tiene cada hora, por 60 segundos que tiene cada minuto. Y hay que hacer toda esa multiplicación. ¿Va? ¿Quién quería saber? Y entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Multiplicar. Ok, multipliquemos. 365 por 24. Maldito gato. 60. ¿Cómo? El resultado total es 31.535.000. Bueno, ya. 31.536.000 segundos. ¿Sale? Ok. Entonces, mira, para saber cuál es la distancia, tengo que decir esto. Distancia es igual a velocidad, 3 por 10 a la 8, metros sobre segundos, por tiempo, 31.536.000 segundos. Ay. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a hacernos la vida fácil. ¿Cómo es hacernos la vida fácil? Así, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es igual que decir 3.1536 por 10 a la 7 segundos. Ajá. Pero 3.1 y esto, o sea, esta cola decimal puedo decir, bye. O sea, esto es más o menos 3 por 10 a la 7 segundos. ¿Sí o no? Y ya no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quiero darme una idea de cuánto es. O sea, no es que me vaya a ir a caminar ahorita todos esos kilómetros, no. Hay que más o menos darnos una idea, ¿va? Ok, entonces esta distancia, ¿cómo se calcula? Ah, pues mira, la distancia es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos por 3 por 10 a la 7 segundos. Segundo de aquí se va con el segundo de acá y quedó nada más metros. 3 por 3, 9 por 10 a la 8 más 7, 15 metros. 9 por 10 a la 15 metros. Eso es un año luz. Entonces, vamos a decir que un año luz es igual a 3 por 10 a la 15 metros. Lo que es lo mismo, 3 por 10 a la 12 kilómetros. ¿Sí? ¿Y eso cuánto? 3 por 10 a la 12 kilómetros. ¿Por qué 9? 9 por 10, tienes razón. 9. Gracias. 9 por 10, o sea, está bien. El chiste es esto. 10 a la 12. ¿Cuánto es eso? O sea, ¿puedo imaginarme cuánto es eso? A ver, nada más para darme una idea. Esto es un 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eso. Son millones. 9 millones de kilómetros. 9 millones de kilómetros. ¿Eso es mucho o es poco? Nada más estoy hablando de un año luz. Uno. O sea, imagínate que hay galaxias que tienen distancias de millones de años luz. O sea, agrégale otros 6 ceros. Porque son millones. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio catártico. ¿Cuánto tendrías que caminar? Bueno, mi pregunta más bien va dirigida. ¿Cuánto tienes que caminar? Pues eso. 9 millones de kilómetros. Mi pregunta es, ¿Caminar si o- te vas caminando de aquí a la estrella que esté más cercana a un año luz, ¿te alcanza la vida?
No. ¿Por qué? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben que no les va a alcanzar la vida? Pues hay que ver si nos alcanza la vida, ¿no? ¿Qué tendría que saber para ver si me alcanza la vida? Pues tendría que saber primero en promedio cuánto camina una persona en toda su vida, ¿no? Pues imagínate, pensemos en esto, ¿cómo lo resolverían? A ver, yo les pongo este problema. ¿Te alcanza la vida para caminar un año luz? ¿Cómo lo resuelven? Es un problema que quiero que me lo digan, no me lo digan de manera arbitraria, o sea, díganmelo con un número. Dado este número no me alcanza, dado este número sí me alcanza. ¿Cómo le hacemos? Dependiendo cómo sea la persona. Sacas un Promedio. promedio de lo que caminas. Promedio. diario, ¿no? No sé, si caminas. ¿Puedo borrar esto? Perdón. Sí. A ver, ahora sí, continúa. Si caminas un día 24,000 pasos, Ok. y cada paso mide, no sé, un metro Medio. o medio metro. Ok. En promedio, ¿cuánto camina una persona al día? 12,000 pasos. Más o menos, ¿no? Pensemos, y ya estoy siendo bien optimista, Sí. con 12,000 pasos, ¿no? Entonces, al día, o sea, yo son las 11 y llevo 4,700 pasos, y ya es mediodía. Y al rato voy a estar sentado viendo el fútbol, entonces no voy a caminar nada. Mejor proyecto. Entonces, al día, pensemos que una persona, es más, vamos a ser todavía más optimistas. Pensemos que al día una persona camina 20,000 pasos. ¿Sale? Pensémoslo así. Al día una persona camina 20,000 Hablamos de las personas, sí, pero pasos. Pero eso lo tenemos que multiplicar por la vida. Estamos siendo bien optimistas. Y pensemos que tenemos acá la zancada grande. Un metro. O sea, pensemos que cada paso es de 1 metro. Entonces, si cada paso es de 1 metro, ¿cuántos metros camino al día? 20,000. Entonces, al día camino 20,000 metros, que son 20 kilómetros. ¿Sale? Al día. Eso en un día. En un año, ¿cuánto caminé? Esto por 365. ¿Cuánto es? 20 por 365. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. Y 1, 13. 2 por 3, 6. Y 1, 7. 0. 7,300 kilómetros en un año. La esperanza de vida promedio del ser humano es de ¿cuánto? No, 60. Ya suena bien. La esperanza de vida promedio del ser humano es de 80 a 85 años. Bueno, 90. Pensemos, y si vamos a ser bien optimistas todavía, que los humanos cada vez vamos a vivir más, pensemos que vivimos 100 años. Entonces esto por 100. Entonces es ese, 7,300 y le agregas 2 ceros. Entonces esto es lo que caminas en toda tu vida. 730,000 kilómetros. 730,000 kilómetros. Pensemos, vamos a redondear hacia arriba. Entonces, redondeando hacia arriba. Hacia arriba, pero voy a redondear hacia arriba un número que a mí me convenga, que va a ser este, 900,000. Yo camino, bueno, una persona promedio en la vida, y ya estoy yéndome a un extremo muy arriba, camina 900,000 kilómetros. 900,000 kilómetros, o sea, 9 por 10 a la 5 kilómetros en una vida. Entonces ya nació caminando, ¿no? Aparte, nació caminando, ¿no? Porque descuéntale ahí, para que camines todo esto, descuéntale como unos 10 años, ¿no? Porque más o menos una persona promedio empieza a caminar eso después de los 10 años. O incluso no sé si los niños caminen más que los adultos. Pero bueno, pensemos en eso, nació caminando como Huitzilopochtli, que ya cuando nació era un adulto. Sí se sabe la historia, ¿no? De Huitzilopochtli, que ya nació siendo adulto y luego mató a sus carnales porque estaban acá manchados con su jefa. Bueno, un año luz son 9 por 10 a la 15 kilómetros. Y tú en una vida caminas
9 por 10 a la 5 Necesitaría kilómetros. 3 vidas. ¿Cuántas vidas necesitas? Dos más. Pues vamos a dividirlo, ¿no? 9 por 10 a la 15 entre 9 por 10 a la 5. 9 entre 9, 1. 10 a la 15 entre 10 a la 5 por 10 a la 10. Dos vidas más. O sea, tú necesitas, 3 vidas en total. ¿no? Necesitas 10 a la 10 vidas. 10 a la 10 vidas en total. O sea, ¿cuántas vidas necesitas? Pues más que Mario Bros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso por 10. Necesitas 10,000 millones de vidas para caminar nada más un año. 10,000 millones de vidas humanas. Mejor en avión. Ahora, mejor en avión. Ahora, imagínate que el Australopithecus luego ya se convirtió en Homo erectus y luego ya después evolucionó y se convirtió en un ser humano, Homo sapiens. Y desde ese momento ese Homo sapiens, el primer Homo sapiens dijo, si hubiera caminado desde que nació hasta el día de hoy, ¿ya habría alcanzado esa distancia? Sería mamadísimo. 10,000 Bien piernudo. millones de años. 10,000 millones de años. ¿Cuánto tiene el universo de vida? Bueno, no sé el universo, pero más o menos se estima que tiene 14,000 millones de años. ¿Cuánto O sea, tiene mira, de vida la Tierra? La Tierra, de vida, la Tierra, el planeta. Más o menos. ¿Cuánto? Más o menos como 7,000 millones de años. La vida, la Tierra como Tierra. O sea, tuvo que haber existido mucho antes de la Tierra. Pues sí, 14,000. 14,000, no, 14. Chabelo. O sea, Le ganó la reina. pensemos que ahora la vida en la Tierra tiene menos que eso, ¿no? Y ahora la vida del ser humano, más o menos, los registros arqueológicos más antiguos que se tienen de seres humanos son de 25,000 años. A lo más antiguos, tal vez, 50,000 años, y eso antes de la escritura y antes de, ¿no? Pero los vestigios más antiguos de seres humanos, más o menos tienen 25,000 años. O sea que si ese Homo sapiens hubiera dicho, voy a caminar de aquí a un año luz, pues no fuera ni al 10% del camino. Y va toda la vida de la Tierra. O sea, imagínate, ya pasó las pirámides, ya pasó las cruzadas, ya pasó Jesucristo, Ahí la ya ilustración, ya ha pasado un montón de cosas y todavía no llegara. Ese cuate. Viajando, obviamente, sí, a paso normal, ¿no? Bueno, ¿Quién sabe si hay gasolina? paso normal. Bueno, pero si corriera. Si corriera tal vez, ¿no? Pero ya se habría cansado, a menos que fuera Forrest Gump, ¿no? Que no se cansaba. Bueno, pues más o menos quedó contestada tu pregunta. Y un poco más, ¿no? ¿Por qué es tan catártico este ejercicio? Pues porque aquí nos damos cuenta de que no somos absolutamente nada. O sea, nada. Somos insignificantes. Con respecto al universo somos absolutamente peor que un micrófono. Somos un hormiguito. Sí. Bueno, ¿puedo borrar? Ya. Sale. Entonces, ahora sí. Decía su compañero, oye, ¿y qué es? ¿Y si fuera Dos más pi? rápido que la velocidad de la luz? No puede ser más rápido que la velocidad de la luz. Encontraba personalmente la velocidad del sonido. Exacto. Sí, bueno, puedes romper 3 veces la velocidad del sonido, ¿no? Hay Los aviones. de los que son los carros, que son los, por ejemplo, el F-22, que es un avión de quinta generación, llega a los 2,500. ¿Cómo se llamaba el avión que se postcombustión? ¿no? ¿Y cuánto es la velocidad del sonido? Como 1000. 340 metros por segundo. ¿Cómo se llamaba el avión que rompía las ventanas aquí en Ciudad de México? F5 Tigre. El Cóndor, ¿no? No sé. No, es el F5 Tigre. F5 Tigre 2. Tiger. Bueno. Es un avión norteamericano. Ese. Ese. No sabía, pero siempre. Ya sé.
Es mucha comparación de los aviones modernos. No, Sí, claro. pero O sea, el sonido era. de hecho, cuando rompe la barrera del sonido, o sea, se hace una diferencia de presión entre el avión, la turbina y el aire, que ves esa Por eso bombona. lo quitaron. No, Porque confiaban en el mundo. no, pues está. Me lo contó mi abuelito. Le rompió los No fueron tan geniales. Y participaban muchos aviones de ese tipo y por toda la, porque es la zona hotelera de Acapulco, y sí, muchas ventanas se rompieron por el Pues es que es un sonido, o sea, imagínate la vibración, ¿no? Aparte, entrar en contacto, entrar en resonancia con la ventana, por eso es por lo que se rompe. Exactamente. Va, ahora, a ver, me decía su compañero, oye, ¿cómo llegas a eso de 2pi? Va, si yo tengo un círculo, ajá, un círculo sabemos que si yo estoy aquí y voy desde aquí hasta acá, ¿de cuánto es mi vuelta? 360. La vuelta son 360 grados, ¿sale? Ahora recordemos un poquito nuestras clases de primaria. Si esto es una circunferencia, aquí está el centro, y del centro a cualquier punto de la circunferencia, ¿eso cómo se llama? Esto se llama radio, ¿verdad? Y a partir del radio yo puedo calcular dos cosas de mi círculo. ¿Qué puedo calcular? El diámetro. Bueno, el diámetro ya está porque es 2 veces el radio, ¿no? Ese, pues digamos que ese es parte del radio, ¿no? El diámetro es 2 veces el radio. Puedo calcular el perímetro. ¿El perímetro cómo se calcula? Ese es el área. Entonces, área es pi por r cuadrada. Ahora les voy a pasar un tip para que sepan cuál es la fórmula, así de manera rápida. ¿Cómo saber cuál es la fórmula del área? La que tiene el cuadrado. Porque las dimensiones del área siempre son cuadradas. O sea, siempre son unidades cuadradas, metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, siempre son cuadradas. Entonces, el área, esta es la fórmula del área porque tiene el cuadrado. Y entonces la forma del perímetro, ¿cómo? 2pi por r. El perímetro es 2pi por r. O, lo que es lo mismo, si quieres usar el diámetro, el perímetro es diámetro por pi. ¿Va? Me voy a quedar con esta. El perímetro es 2pi por r, ¿sale? Entonces, si yo quiero calcular el perímetro equivale a qué? A una vuelta completa. Entonces, una vuelta completa, que son 360 grados, es el perímetro, 2pi por r. Pero suponemos que r sea 1, para no meternos en rollos. Si r es 1, entonces 360 grados equivale a 2pi. ¿Va? Media vuelta son 180 grados. Equivale a la mitad de 2pi, que son pi. La mitad de 180 grados son 90 grados. La mitad de pi, pues es pi entre 2. La mitad de 90 grados son 45 grados. Y la mitad de 1/2 es 1/4. Entonces son pi entre 4. ¿Va? Y si va hacia arriba, vas multiplicando, ¿no? Vas multiplicando. De hecho, estos son los ángulos conocidos. Me faltan dos, que es, ¿qué pasa si divido el 180 o el pi entre 3? O sea, es 180 entre 3, son 60 grados, es igual a pi entre 3. O si divido este entre 6, son 30 grados, igual a pi entre 6. ¿Va? Y esos son todos los ángulos conocidos. Entre 9 y 15. ¿Mandé? Entre 9 y 15. Y así te vas, y así te vas. Pero estos que están aquí, sí apréndanselos. O sea, estos sí, apréndanselos de ley. Ahora, hay otra cosa interesante en esto de los ángulos. Imagínate que este es mi círculo. Y entonces, ese círculo lo voy a dividir en cuadrantes. Entonces, para eso, hago esto y lo divido en cuadrantes. Entonces, este es el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto cuadrante. ¿Va? Ahora, fíjate qué pasa
¿Qué ángulos pasan en el primer cuadrante? Si yo agarro este desde aquí hasta acá, Depende de dónde sea. este es de 30 grados. Pues aquí está el de 30 grados. ¿Va? Pero luego también puedo agarrar este de acá, que está exactamente en la mitad. Y entonces este es de 45 grados. ¿Va? Lo voy a poner aquí para no estorbar. 30 grados, 45 grados. Puedo dibujar este que sea de 60 grados. Y obviamente este que es de 90 grados. ¿Va? Ahora puedo ir abriendo ese compás. Si abro ese compás, me voy a encontrar uno por acá, que es primo de este. Entonces, de aquí a aquí, ¿cuántos hay? No, de aquí a acá. Hay 60, porque es primo de este. Entonces, de aquí a acá, ¿cuántos hay? 30. ¿Sí o no? A ver, va. Ahí va. Mira, de aquí a acá hay 90 grados. ¿Estás de acuerdo? O sea, estoy viendo este ángulo de acá. 90 grados. Pero yo pinté ese rojo. Pero digo, mira, ese rojo es como si proyectara este, o sea, doblas la hoja y si pinta este, se pinta acá. Si este se pinta acá, tú sabes que de aquí a acá hay 60 grados. Por lo tanto, de aquí a acá hay 60 grados. Entonces, de aquí a acá, ¿cuántos hay? 30. Pero este es de 90. 90 más 30. 120. Entonces, este es de 120 grados. ¿Va? Pero no fue el único que se pintó. También se pintó este. ¿Y este de cuánto es? 45 más 45, 90 más 45, 135. 135. Pero también se pintó este de acá. ¿De cuánto es? 150. Y también se pintó este de aquí que era de 0 grados. Pero ahora está desde este lado que es de 180 grados. Ahora agarras esta hoja y la proyectas para abajo. ¿Y cuáles se van a pintar? Mira, se va a pintar este de aquí. Se va a pintar este de acá. Se va a pintar este, se va a pintar este. Entonces se pinta este, se pinta este. Y obviamente se pinta este de acá. Entonces, ¿de cuánto es este? 180 más 30. 210. Más 180 más 45. 225. Y me falta uno. Le faltó uno a él. Me falta este de acá. Este de 60. Son 180 más 60. 270. ¿Sí? Y luego faltan las proyecciones de estos aquí abajo. Pues este se proyecta aquí, este se proyecta acá y este se proyecta acá. Y tengo estos. ¿Ah? Y entonces, ¿cómo son? 270 más 30, 300. 270 más 45, 315, ¿no? 315, 330 y regreso al 360, que es el mismo de 0 grados. Y ya, le doy la vuelta. Y ese movimiento es periódico. Un paciente periódico. Va de 15 grados en 15 grados. No, depende. Va 30, 45, 60, 90. De 60, 90 y 30. 30, 45. De 30, 45. Prácticamente es lo que nos debemos aprender. Tú apréndete de 0 a 90. Porque de ahí se empiezan a proyectar todos. Ya lo vas. Pero aquí no termina la magia. Aquí no termina la magia. ¿Esto lo puedo borrar? ¿Cómo que la magia? Mira, fíjate. Voy a agarrar nada más uno de esos. Voy a agarrar uno nada más. Voy a agarrar este. El de 30 grados. Si yo agarro ese de 30, me fijo que tiene una base, tiene esta cosa que es de 30 grados. Bueno, y mi pedacito de circunferencia, así, ¿no? El pedazo de circunferencia. Aquí está 30, le estoy haciendo zoom. Y aquí este, ¿cuánto mide? De aquí a acá. ¿Este cuánto mide? Estoy haciendo zoom a ese pedacito. ¿Esto cuánto mide? Es el radio, ¿cuánto mide? No. Ya habíamos dicho que el radio medía. No. El 2 pi es todo completo. 1. Todo esto mide 1. ¿Sale? Oye, y entonces... No, pero entonces esto yo estoy mal. Porque el que mide 1
Es este de aquí, este es el radio. Porque este de acá llega hasta, o sea, le falta este pedacito, ¿no? ¿Por qué? Pues por este pedazo de curva. O sea, este pedazo de curva hace que este cacho de aquí abajo no mida 1 o mida menos que 1. Porque el que mide 1 es este de aquí arriba. Porque este sí llega desde el centro hasta la orilla del círculo. Este sí mide 1. Este no. Y mira, y aquí tienes una línea punteada. ¿Eso de qué tiene cara? De un triángulo. ¿De un triángulo qué? Eso tiene cara de triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo de 30 grados. O sea, si eso ya lo pongo como triángulo rectángulo, ahí está. Este es 1, este es 30 grados. Esto no sé cuánto mida. Y este de aquí abajo tampoco sé cuánto mida. ¿Cómo le puedo hacer para saber cuánto miden esos? ¿A quién le voy a preguntar? Le puedo preguntar, hay dos formas de resolverlo. O sea, siempre que tengas un triángulo rectángulo, Puedo decir que tiene la hipotenusa y tiene que buscarle el cateto. siempre que tengas un triángulo rectángulo, hay dos formas de solucionarlo. Una es con el teorema de Pitágoras. ¿Cuándo puedo utilizar el teorema de Pitágoras? Cuando conozco dos lados y quiero conocer un tercer lado. ¿Es el caso? No, porque conozco un lado y conozco un ángulo. Entonces no puedo usar Pitágoras. Y la otra forma de resolver los triángulos rectángulos es utilizando las funciones trigonométricas. Para las funciones trigonométricas, ¿qué necesitas? Un ángulo y un lado. ¿Es el caso? Sí, es el caso. ¿Cuántas funciones trigonométricas hay? 3, que son seno, coseno, tangente del ángulo. Seno, coseno, tangente del ángulo. Y se toman una coca con hielos. O sea, coca, y le ponen hielos. ¿Eso qué quiere decir? Que el seno del ángulo, cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno del ángulo, cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente del ángulo, cateto opuesto entre cateto adyacente. En este caso, ¿a quién no conozco? A X y a X, ¿qué es? ¿No? Opuesto quiere decir que está opuesto al ángulo. Este es el cateto adyacente. Y Y es el cateto opuesto. Ah, pues mira, sabemos que seno de 30 grados es cateto opuesto entre hipotenusa. O sea que Y es igual al seno de 30. Y cateto adyacente, más bien, coseno de teta, coseno del ángulo, coseno de 30, es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, que es 1. O sea que X es igual a coseno de 30. ¿Y eso qué? Pues que ya sabemos cuánto valen esas cosas. No, no sabemos, profe. Ah, pues mira, yo sé que X es el seno de 30. Y yo sé que Y, al revés. X es el coseno de 30. Y Y es el seno de 30. ¿Va? Ahora, chequen esto, porque la matemática es de echar a volar la imaginación. De eso se trata la matemática. Mira, fíjate en este triángulo. Y yo le voy a hacer a este triángulo una pequeña modificación. Ese triángulo le voy a aumentar el doble. ¿Cómo? Así, mira, espera, aguanta. A este triángulo le voy a aumentar el doble. O sea, le voy a aumentar este de acá. Si yo le aumento el doble, ¿qué pasa con este ángulo de cuánto es? Este de aquí. Es de 60, porque este es rectángulo. Y acuérdense que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180. Si este es 30 y este es 90, entonces este de arriba vale 60. ¿Ah? ¿Pero qué crees? Que con esta pequeña trampa que hiciste le aumentaste el doble a tu triángulo. Por lo tanto, este ángulo de aquí abajo, ¿cuánto mide? 60. Muy bien. Este mide 60.
Y entonces este de aquí, con este pedacito que le aumentaste, ¿cuánto mide el pedacito? El pedacito. 30. Y el de hasta abajo 1. Y este entonces, ahí vamos para eso, porque mira, este es 60, este es 60 y este es 60. Y este mide 1. Ángulos iguales subtienden lados iguales. Este lado mide 1, todo este lado completo mide 1 y todo este lado completo mide 1. ¿Va? Pero no me importa, porque eso fue una trampa. Si yo no le pusiera esta mitad, este completo, ¿cuánto mediría? Mediría la mitad de 1, o sea, mediría un medio. Entonces de aquí ya puedo saber que Y vale un medio. ¿Pero quién era Y? Seno de 30. Entonces, el seno de 30 es un medio. Seno de 30 es igual a 0.5. Calculadoras, por favor. ¿Cuánto es el seno de 30 grados? Tú. Hubiera dicho. No, está bien, nada más ahorita para comprobar. ¿Cuánto es el seno de 30 grados? Me traigo la científica en la que trae pantalitas. Con esa ya, ¿para qué quieres más? ¿Cuánto es el seno de 30 grados? 0.5. 0.5. ¿La tienes? ¿Te salió? 0.5. 0.5. Entonces ya sé cuánto vale el seno de 30. 0.5 y la saqué así. Y ahora entonces el coseno. Pues ¿qué crees? Mira, si tienes este triángulo, ya conoces dos lados. Conoces este lado que vale 1, este lado que vale 1 medio, y quieres conocer este lado que vale X. ¿A quién le preguntas? Al teorema de Pitágoras. Sabemos que de Pitágoras, si yo tengo un triángulo rectángulo, este vale C, este vale A y este vale B, C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada, ¿verdad? Y yo quiero conocer a B. Entonces B lo despejo. De aquí me queda que B cuadrada es igual a C cuadrada menos A cuadrada. Por lo tanto, B es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos A cuadrada. ¿Va? Ok. Entonces aquí, ¿qué me quedaría? Que X es igual a 1 al cuadrado menos 1 medio al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso. ¿Sale? Va. 1 al cuadrado, 1. 1 medio al cuadrado, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4. 1 menos 1 cuarto. 1 menos 1 cuarto son 3 cuartos. Pues esto igual a raíz de 3 cuartos. ¿No tiene raíz exacta? No. Entonces, ¿cómo se le hace ahí? Pues decimos esto, mira. Raíz de 3 entre raíz de 4. Raíz de 3 así se queda fea. Raíz de 3. Raíz de 4, 2. Entonces, ¿X cuánto vale? Raíz de 3 entre 2. ¿Pero quién era X? ¿Quién era X? El coseno de 30. Entonces, X, coseno de 30, es igual a raíz de 3 entre 2. Alguien con una calculadora, dígame cuánto es raíz de 3 entre 2. Y alguien con otra calculadora, dígame cuánto es coseno de 30 grados. Coseno de 30 grados es 0.9. Coseno de 30 grados, 0.9. Sí, bueno, 0.86. 0.86. ¿Y cuánto es raíz de 3 entre 2? Con la calculadora. Raíz de 3 y lo que te dé, divídelo entre 2. 0.86, o sea, lo mismo. O sea, lo que hace su calculadora, ya lo hicimos acá a manita, a piecito, como debe ser, ¿no? Chido. Entonces, ¿esto de qué me sirve, profesor? O sea, que el resultado más raro, ese va a ser. El resultado más raro, ese va a ser. ¿Esto de qué me sirve? Esto nos va a servir un buen. ¿Dónde puedo borrar? ¿Aquí? El círculo. El círculo. Es que el círculo no lo quiero borrar. Bueno, ya lo voy a borrar. Ya lo copié. ¿Ya? ¿Ya lo copiaron? Tómenle fotos, si no. ¿Va? Ok, ¿sale? ¿Listo? Va. Ahora, ¿eso de qué demonios me va a servir, profe? Pues te va a servir de un buen.
Porque mira, este círculo lo voy a poner ahora así, de esta manera. Era 0, eran 0, 30, 45, 60, 90. Estos le pertenecían al primer cuadrante, ¿verdad? Segundo cuadrante, ¿quiénes eran? Era 120, 120, 135, 140, 150 50 y 180. y 180. ¿Sí? 120, 135, 150 y 180. Estos eran del segundo cuadrante. Luego, el tercer cuadrante, nada más voy a poner hasta el tercero porque ya no me va a quedar espacio. 210, 225, 240. A ver. 230, ¿no? No, sí, 240, perdón. Y 270. ¿Vale? ¿Sí me alcanza? Ahí va, se los iba a dejar de tarea. Vamos a hacerlo. Va, cuarto cuadrante son 300, 315, 330, 360. ¿Va? Órale. Entonces, esos son ángulos, grados. En radianes, 0, 0. 30, pi sobre. Ahí ya lo borré. Pi sextos, 45, pi cuartos, 60, pi tercios, 90, pi medios, 120. Puede ser. 120 es el doble de quién? De 45, entonces es. No. 120 es el doble de 60. Entonces son 2 pi tercios. ¿Sí? Sexta. Este sería 2 pi sextos. ¿Sí o no? El 135 es el triple de 45, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es? 3 pi cuartos. 150. ¿Por qué? ¿En dónde? Porque es 3 pi. Este de aquí, ¿por qué? Porque mira, el 135 es como si multiplicaras 45 por 3, ¿no? 45 por 3, 135. Entonces, este también multiplícalo por 3. 3 pi cuartos. ¿Sí? Va. 150. 5 pi sextos. 5 pi sextos, ¿verdad? Porque es como si multiplicaras 3 por 5. 3 por 5, 15, 150. Entonces, son 5 pi sextos. Luego 2 pi Sextos. 180, pues es 2 pi medios, que son pi. 210. 210 es, vete a la más fácil. Es como si multiplicaras 3 por ¿cuánto? 7, ¿no? Porque es 21. Entonces es este por 7, ¿te da? Entonces es este por 7. 7 pi sextos, ¿sí o no? Luego el 225 es multiplicar 45 por ¿cuánto? Se va repitiendo. Se va repitiendo. ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar? Por 5. Entonces son 5 pi cuartos. Y luego 240. 4 pi. 4 pi 3. tercios. No. 4 pi tercios y 270. 3 pi. Es 270 es 3 pi medios, ¿no? No, porque 3 pi. Porque 90. Estaba esperando que lo contara. 3 pi medios. Ya ese de tarea, el último. Bueno, y luego. 3. Y luego vamos con las funciones trigonométricas. Seno, coseno, tangente. Va, mira, fíjate. El seno de 0, 0. Sabemos esto, ¿eh? Ojo, sabemos esto. Seno de 0, 0. Va.
Seno de 0, 0. Coseno de 0, 1. Ah, chingada, ¿por qué? Porque mira, utilicé este como ejemplo, pero este era de 30 grados. Imagínate que estás en 0 grados. Si estás en 0 grados, este es tu círculo. Si estoy en 0 grados, voy de aquí a acá. O sea, de aquí a acá, no he levantado nada. O sea, levantado quiere decir no he abierto nada en mi arco. Estoy en 0. Pero de aquí a acá, como no he levantado nada verticalmente valgo 0. Pero horizontalmente valgo todo. O sea, lo que se levanta vale 1, más bien cuando está aquí, está... Lo que caminas vale X. Lo que levantas vale Y. ¿Cuánto he levantado en 0? No, ¿cuánto he levantado en 0? 0. ¿Pero cuánto he caminado? 1. Entonces, ¿cuánto es el coseno? 1. Y la tangente es seno entre coseno. 0 entre 1, 0. Luego, pi sextos, o sea, 30 grados. ¿Cuánto he levantado? Seno de 30, ¿cuánto he levantado? Un medio. ¿Y cuánto he caminado? Raíz de 3 entre 2. Entonces, ¿cuánto he levantado? Un medio. Un medio. ¿Cuánto he caminado? Raíz de 3 entre 2. ¿Y cuánto es mi tangente? Seno entre coseno. O sea, un medio entre raíz de 3 entre 2, ley del sándwich, y me quedan 2 entre 2 raíz de 3, 2 se va con 2 y me queda 1 entre raíz de 3. Entonces la tangente es 1 entre la raíz de 3. Ahora fíjate que ese ángulo es igual a otro. ¿A cuál? Da lo mismo que si lo hubiera hecho para este de 30, que si lo hubiera hecho para ¿cuál? Para el de 60. Nada más que ahora el de 60, el adyacente es el opuesto y el opuesto es el adyacente. Entonces, ¿qué pasa con el seno y el coseno? Que el seno sería 1. Se voltean. No 1. El seno sería en 60. Raíz de 3 entre 2 y el un medio. Y acá se invierten. Raíz de 3. ¿Ah? Raíz de 3 entre 1. Ahora, para el de 45, podría ser algo así como esto. No lo voy a hacer porque se van a dormir. Pero lo que podría ser es decir, 45 grados. Entonces, ese 45, añádele otro pedacito que sea de 45. Entonces, 45 más 45 ya tienes uno de 90. Y acá tienes 1 y entonces haces toda la matemática y todo esto de acá. Y te va a quedar que 45 grados va a ser 1 entre la raíz de 2. Pero si tienes 45 grados de este lado, abajo, ¿cuánto tienes? Menos 1. Si este es de 90, 45, entonces abajo, ¿cuánto es? 45. Ángulos iguales subtienden lados iguales. Si este seno vale 1 entre raíz de 2, entonces el coseno vale 1 entre la raíz de 2. Es 1 entre la raíz de 2, por lo tanto la tangente es 1 entre raíz de 2 entre 1 entre raíz de 2. 1. ¿Y 90 grados? En 90 grados, ¿cuánto he levantado? 90 grados estoy aquí. 90 grados, ¿cuánto he levantado? ¿Cuánto ya levanté 90 grados? 1. ¿Y cuánto caminé? ¿No? 0. Entonces, 90 grados, levanté 1 y caminé 0. ¿Y la tangente? No. 1 entre 0. 1. ¿Cuánto es 1 entre 0? Imagínate que tienes 0 pasteles y lo divides entre un niño. ¿De qué tamaño le toca la rebanada del pastel? De 0, porque hay 0 pasteles. Ahora imagínate que tienes un pastel y lo divides entre 0 niños. ¿De qué tamaño es la rebanada? ¿No? ¿No? De 0. Sería... ¿Y qué significa que sea indeterminado? ¿Por qué? A ver, te voy a poner un ejemplo más. Uno así, ahí te va. Imagínate que tienes un pastel y lo divides entre 2 niños. ¿De qué tamaño es la rebanada? De medio pastel. De medio pastel. O sea, la rebanada es de 0.5. Tienes un pastel y lo divides entre 4 niños. ¿De qué tamaño es la rebanada? De 1/4. O sea, cada vez la rebanada es más chiquita, ¿verdad? Entre más va creciendo el número de niños, o sea, este es n entre m. Mientras va creciendo el número, en vez de n, vamos a ponerle 1 para que no se complete.
Si va creciendo el número de niños, el tamaño de la rebanada, ¿cómo va siendo? Más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito. Si tengo un número de niños muy grande, ¿de qué tamaño va a ser la rebanada? La miradita. Muy pequeña. Imagínate que vienen a la fiesta y se forman infinitos niños. ¿De qué tamaño es la rebanada? ¿De qué tanto es mínima? ¿Qué tanto es micro? O sea, vienen infinitos niños. ¿De qué tamaño es la rebanada? De 0. Si vienen infinitos niños, la rebanada es de 0. ¿Por qué? Porque son infinitos y les tiene que tocar a todos lo mismo. ¿Cuánto les toca? 0. ¿Pero puede haber infinitos niños? No, entonces no puede haber 0 del tamaño de rebanada. Ahora pensémoslo al revés. Imagínate que a tu fiesta viene medio niño. Si tú tienes un pastel y lo divides entre medio niño, ¿de qué tamaño es la rebanada? Del pastel completo. No. ¿De qué tamaño es la rebanada? A ver, vamos a ver. 1 entre un medio. Ley del sándwich, te queda este por este y este por este, 2 por 1, 2, 1 por 1, 1. Esto es 2. ¿De qué tamaño es la rebanada? Entonces, tienes un pastel, lo divides entre medio niño. ¿De qué tamaño es la rebanada? De 2. Viene un pastel, tienes un pastel y lo divides entre 1/3 del niño. ¿De qué tamaño es la rebanada? De 3. Tienes un pastel y lo divides entre 1/1000 del niño. ¿De qué tamaño es la rebanada? De 10. De entre 1/1000. ¿De qué tamaño es la rebanada? De 1000. Ahora, ¿cómo va siendo? ¿Cómo va siendo? ¿Cómo va siendo cada vez el niño? Más chiquito. Por lo tanto, ¿cómo va siendo cada vez más la rebanada? Entonces, entre más chiquito sea, más grande la rebanada. Ahora, divídelo entre 0 niños. ¿De qué tamaño es la rebanada? Infinita. ¿Qué significa indeterminado? Infinito. ¿Puedes testar en infinito? Por lo tanto, ¿puedes tener un niño de tamaño 0? O sea, ¿por qué no puedo dividir entre 0? Porque se indetermina. ¿Qué significa? Es infinito. Dividir entre 0 significa que estás en infinito, por eso no puedo dividir entre 0. ¿Va? Entonces, ¿cuánto es 1 entre 0? Infinito. Infino. Ya no van a tocar de demanda, pero va a ser de dedo. O sea, nos conviene que vengan 0 niños porque la rebanada es infinita. Va. No porque se hacen envidiosos. No es porque seas envidioso. Hay un libro bien bonito que se llama Las paradojas del infinito, de un autor que se llama Bernard Bolzano, que habla de justo algunas paradojas, porque imagínate que para llegar de aquí a la mesa, ¿qué tengo que hacer primero? Recorrer la mitad del camino, ¿no? Pero para recorrer la mitad del camino, tuve que haber recorrido una cuarta parte del camino. Pero para haber recorrido una cuarta parte del camino, una octava parte, y antes una 32ª parte, y antes una 64ª parte, y antes una 124ª parte, y antes así me voy, entonces ¿cuándo salgo? Es un punto. Nunca salgo, no es un bucle, porque bucle es que me estuviera regresando, y más bien lo que estoy haciendo es que cada vez me voy yendo más para atrás, y mi paso cada vez es más pequeño. ¿De qué tan pequeño puede ser mi paso? Pero sin avanzar. Y en realidad avancé, llegué al punto. Es una paradoja, porque mira, bien que llego al punto. Entre tantas, esa es una paradoja. Explosión. 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 Va. Ah, bueno, pues ahora ¿qué hago? 120. ¿Pero 120 de quién era primo? De De 60. ¿En qué cuadrante está el 120? El 2. Por eso es importante haberlo dividido por cuadrantes. Mira, fíjate en algo. Fíjate por qué lo dividí en cuadrantes. En el primer cuadrante, ¿cómo son los signos? En X es positivo, en Y es positivo. En el segundo cuadrante, ¿cómo son los signos? Positivos. ¿Positivos? No, negativo y positivo. Negativo y positivo, ¿sí o no? Luego, negativo, positivo. En el tercer cuadrante, Sí, negativo. negativo, positivo. positivo, ¿se va para arriba? Sí. En el tercer cuadrante, Negativo. negativo, negativo. Y en el cuarto cuadrante, Positivo. positivo, negativo.
¿Y eso qué quiere decir? Que las X, que el coseno son las X y el seno son las Y. O sea, 120 ¿de quién es primo? De 60. Entonces, ¿qué pasa con el de 120? Ah, pues miren, el de 120 es raíz de 3 entre 2. Este es negativo, menos 1 medio, menos raíz de 3, porque la división es... Ahí está. Y luego, el 135 ¿de quién es primo? De 45. Entonces, ¿cómo te quedan tus signos? Pues en el de 45 te queda raíz de 3 entre 2, perdón, 1 entre raíz de 2, menos 1 entre raíz de 2, menos 1. ¿El 150 ¿de quién es primo? De 30. Entonces es lo mismo que el de 30, entonces es 1 medio menos raíz de 3 entre 2, menos 1 entre la raíz de 3. Ya. ¿Y el 180 ¿de quién es primo? Del 0, ¿no? O sea, se vino a proyectar del 0. Entonces, el 180, ¿cuánto he caminado en Y? 0. ¿Cuánto he caminado en X? Menos 1. Y entonces la tangente vale 0. 0 entre 1 sí se vale. Decir 0 pasteles entre un niño le toca de a 0 rebanadas. 0. Pero decir un niño entre 0 pasteles no se vale porque le tocan infinitas rebanadas. 210, tercer cuadrante. En el tercer cuadrante ambos son negativos. Entonces 210 ¿de quién es primo? De 30. De 30. El 210 era primo de 30. Aquí lo veo. Aquí veo su primés. ¿En qué número estoy dividiendo? Entre 6. ¿Y el 6 de dónde viene? De 30 grados. Pues este es primo del 30. Si es primo de 30, entonces digo menos 1 entre... menos 1 medio, perdón. Menos raíz de 3 entre 2. Y menos 1 tercio. Y ya completan la tabla de tarea. Esa no era parte del trato. Compilación. ¿Va? Ahora, fíjense, chavos, a ver, vamos a hacer una pequeña, bueno, tomen foto a lo que le tengan que tomar, esa va a ser su tarea, y ahorita les voy a dejar otra tarea complementaria. De una vez. De tarea, van a traer, bueno, investigar qué son las magnitudes vectoriales. ¿Qué son las magnitudes vectoriales? ¿Cómo se suman gráfica y analíticamente? Analíticamente. Lo que es un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? ¿Y qué son las resultantes? ¿Qué son los vectores resultantes? ¿Va? Con eso tenemos ya para terminar. La última que era, perdón. ¿Qué es un vector resultante? ¿Cómo se obtiene un vector resultante? ¿Va? A ver, nada más antes de que nos vayamos. Fíjense que pareciera que luego no vamos a ningún lado en la clase, pero vamos a muchos lados. ¿Cuáles son los conceptos que vimos hoy? Magnitud, unidad, inercia, sistema de referencia, rapidez, magnitud escalar, magnitud vectorial, ¿cómo? Peso, masa, energía, trabajo, velocidad angular, velocidad. Galileo, bueno, eso ya fue más de cosecha y demás. Voy a tratar de llevármela así, o sea, no me gusta ser como tan cuadrado en cuanto a los temas, al esquema, porque es mejor ir viendo los temas de manera envolvente, y eso sí,
en una o dos clasecitas, toda la clase es así, nos la vamos a llevar haciendo problemas. Porque sí está chido que les hable, les platique y vayan cachando los conceptos y demás, pero recuerden que están preparándose para un examen. Entonces, vamos a tomarnos una clasecita completa para, ya de todos los conceptos que hemos visto, vamos a resolver ahora puros problemas. Y cómo los ataco, y cómo los resuelvo, y cómo encuentro las opciones. Hay veces que hay que usar el método de Descartes para encontrar las opciones. O sea, descartas una, descartas otra, y descartas la otra, y la que te queda, ¿no? A veces hay que usarlo, pero a veces la respuesta es así, tan intuitiva y tan inmediata, que hay que hacerlo. Ya sea Lo la más que se rara acercara que- más a mi resultado. Por ejemplo, Lo cuando que más te se acerca decimar, al resultado. La más rara es la que es un número entero, pero en realidad es una fracción. puede ser, Y nada más es la única fracción que hay ahí. Y dices, "Ah, ¿cómo va a ser eso?" puede ser, ¿no? Puede ser que sí, o puede ser que no. Nada más échale tantito, un poquito, tantito lápiz y ya con eso. ¿Va? Ahora, chavos, repasen esto porque como se dan cuenta, nuestras clases son salteadas, o sea, no son de semana a semana. Si a veces pasa que de un día para otro ya se te olvidó lo que vimos, entonces ahora imagínate estarlo viendo cada 2 semanas, entonces puede ser que nos atoremos un poquito ahí en algunas cuestiones. ¿Yo qué les diría? Pues si se atoran, métanse, busquen, repasen, o pues pueden también contactarme, ¿no? Me pueden echar un mensaje, oye, profe, aquí estuve revisando esto y ¿sabes qué? Me atoré, no lo entendí, o ya no sé cómo, ya no voy ni para adelante ni para atrás. Échenme un mensaje y yo les ayudo. Ahora, chicos, no sabemos cuándo vaya a ser el examen, más o menos tenemos una idea, ¿no? De cuándo es el examen. Ustedes piensen que todo el tiempo que tengan de aquí al examen, o sea, a lo que voy es, no se esperen hasta las últimas semanas para repasar, hasta las últimas semanas para meter todo en su cabeza. No funciona. Si poco a poco lo vamos integrando de manera pausada, fragmentada, es más fácil, no solamente en física, en todas las materias, ¿va? ¿Hay que sacrificar tiempo? Sí. Pero si quieres tener éxito, si quieres llegar a un punto en el cual quieres estar en tu primera opción, pues piensa nada más qué estás dispuesto a sacrificar para llegar a eso. Y a lo mejor eso que estás dispuesto a sacrificar es tiempo. Dedícale, como te dije la vez pasada, tal vez dedícale 15 minutos diarios. 15 minutos, neta, no más. Si le dedicas 15 minutos diarios, te vas a dar cuenta que cuando menos vayas avanzando, más habrás abstraído la información. Y no solo en esta materia, en todas. Pero neta, dedícale 15, tú solito te vas a dar cuenta. Que dedicándole 15 minutos te van a salir dudas y vas a decir, oye, no puedo resolverlo, ¿cómo le hago? Ah, pues así, vete por este camino, búscale aquí, búscale allá. Y vas a ver que eso te va a hacer disciplinado, te va a ser constante y te va a llevar a lograr tu meta, que es quedarte en tu primera opción. No hay que sacrificar tanto. 15 minutos diarios. 15 minutos que son los que luego... ¿Cuánto tiempo tardas acá en las redes sociales? 2 horas. Ya ni me doy cuenta. Ya me doy el dedo de tanto estar revisando, ¿no? Yo nada más le doy like y lo veo. Dedícale 15 minutos diario. ¿Va? Chavos, ya tienen su tarea. Que tengan un excelente fin de semana. La primera tarea dijo que investiga clima vectoriales. ¿Qué es un diagrama de campo libre? ¿Qué son los vectores? Sí, ya pusimos los vectores. También. Solo para la una ya se terminó, se pone al No, 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 manda. Sí.